1986 hasta la actualidad. Con ello se dio espacio a la era democrática de nuestro país. En 1985 se realizan en Guatemala las primeras elecciones democráticas después de vivir 30 años de gobiernos militares y golpes de Estado. El presidente electo Vinicio Cerezo recibe el mando del último gobierno militar presidido por Óscar Humberto Mejía. Cerezo Arévalo fue presidente de Guatemala durante los años de 1986 a 1991. Llegó al poder después de 30 años de gobiernos autoritarios, en un clima de guerra civil, desempleo, desabastecimiento, pérdida de divisas por los gastos militares, escasez de combustible, aislamiento internacional y, en general, todos los síntomas de una profunda recesión económica. En las elecciones del año 1990 la presidencia la gana el señor Serrano Elías. Serrano Elías asumió la presidencia el 14 de enero de 1991. En el inicio de su mandato tuvo conflictos con grupos populares, sindicales, universitarios y estudiantes de secundaria. Por ello, temiendo ser enjuiciado por el delito de corrupción, optó por dar un golpe de Estado el 25 de mayo de ese año. Emitió un decreto presidencial de normas temporales de gobierno, completamente institucionales, por el que pretendió restringir las garantías o derechos individuales, disolver el Congreso, destruir a los magistrados del organismo judicial y de la Corte de Constitucionalidad y al Procurador General de la Nación y al Procurador de los Derechos Humanos. Después del autogolpe de Estado del presidente Serrano Elías, Guatemala vive un duro golpe a la democracia, por lo que el Congreso designa al señor Gustavo Adolfo Espina Salguero para ocupar el cargo de presidente. Durante este cargo, él decide realizar el paso del poder a Ramiro de León Carpio para que sea él el que culmine el periodo presidencial. Presidente durante los años de 1993 al 1996, en su gobierno se continuaron las negociaciones con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y se ejecutaron algunas reformas constitucionales que el país requería. Se eligió un nuevo Congreso y otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se convocó a las elecciones generales de 1995 y el número de diputados se redujo a 80 y el periodo presidencial a 4 años. Tras las elecciones del año de 1995, el vencedor fue el candidato por el Partido de Avanzada Nacional PAN, el señor Álvaro Arzú. En primera vuelta él obtuvo el 36.5% de los votos y en segunda vuelta, venciendo a su rival, obtiene el 51.2% del total de los votos de la población. El más grande logro que tuvo el gobierno de Arzú fue la firma de los acuerdos de paz en Guatemala el 29 de diciembre de 1996 con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, acuerdos que se venían negociando desde 1988. Antes de tomar posesión, él ya había mantenido contacto con la comandancia guerrillera y había hecho de la conclusión del proceso de negociaciones un eje de su campaña electoral. En su segunda candidatura llega a la presidencia Alfonso Portillo con el partido Frente Republicano Guatemalteco, FRG, fundado por el ex militar Efraín Ríos Montt, quien conocemos es acusado por organizar crímenes contra comunidades indígenas. Dentro de los logros de su gobierno se encuentran los subsidios para la construcción de viviendas populares y el impulso a la reforma educativa y a la capacitación docente. También su gobierno, como desacierto, se realiza una manifestación denominada el Jueves Negro, el cual protesta contra la no discriminación de Efraín Ríos Montt a la presidencia de la República. Luego de quedar en segundo lugar en los comicios pasados, Óscar Berché en el 2003 alcanza la presidencia. Con él se marca un patrón que la persona que quedaba en segundo lugar en las elecciones de un periodo sería el presidente en el próximo. Hola, mi nombre es Estefi Barrera y estoy aquí en el Museo Miraflores. Hoy tengo a un invitado especial, un estudiante de Derecho de la Universidad del Istmo. Él es Francisco Montoya, que nos va a apoyar en esta entrevista. Mucho gusto, Francisco. Te voy a hacer una serie de preguntas sobre la democracia en los años 2004 al 2007. Empezando con la primera, ¿sabes quién fue el presidente durante esos años? Sí, el presidente durante ese periodo fue el licenciado Óscar Berché Perdomo. ¿Cuál fue el partido político de Óscar Berché y qué sabes sobre eso?
El partido del expresidente era denominado como Partido Gana, cuya sigla significa Gran Alianza Nacional. Este partido surgió a través de la coalición de 3 partidos más, los cuales son el Partido Patriota, el Partido de Solidaridad Nacional y el Movimiento Reformador. Siguiendo con el patrón que conocimos con Óscar Berché, llega Álvaro Colom a la presidencia. Él recibe un gobierno con altos índices de corrupción y desfalcos millonarios al país. En su discurso inicial agradeció a Dios y al pueblo guatemalteco el milagro político, que ha permitido un cambio hacia la socialdemocracia. Como parte de su ideología ha implementado programas de redistribución de la riqueza como lo son Mi Familia Progresa, Fontierras, Escuelas Abiertas, Foguavi, Adulto Mayor, Servicio Social, Creciendo Mejor, Becas Solidarias, Hogares Comunitarios, Servicio Cívico, PRONAM y el programa de Escuelas Seguras. El tramo final del mandato de Colom se vio involucrado por la decisión de su esposa, Sandra Torres, de lanzarse como candidata para las elecciones presidenciales del 2011. Para evitar cualquier problema con la ley que prohíbe que parientes del presidente participen como candidatos, Torres y Colom tramitaron su divorcio con éxito, dejando el camino libre para la postulación de su ahora ex esposa. Otto Fernando Pérez Molina gana las elecciones en el año 2011, tras convencer a la población con el lema "Mano dura, cabeza y corazón". Sabemos que en ese periodo teníamos una alza en la violencia y la criminalidad en nuestro país. Después de la revolución sobre el caso La Línea y la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti, toma el cargo interinamente Alejandro Maldonado. Luego de las presiones sociales vividas en la plaza, el presidente Otto Fernando toma la decisión de renunciar y es el Congreso el que designa a Alejandro Maldonado como presidente de la República. El año 2015 fue clave para la historia política del país y más para la temporada electoral, en donde políticos con experiencia aprovechaban esta situación, surgiendo de ellos un candidato atípico en la política, el señor Jimmy Morales. Llega a la presidencia ganando las elecciones y con ello se termina el patrón de que el que quedaba en segunda vuelta llegaba a la presidencia.